al acto académico de entrega del título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario a nuestro invitado, el doctor José Emilio Burucúa. Preside esta ceremonia el señor rector de la Universidad Nacional de Rosario, doctor arquitecto Héctor Floriani. Lo acompañan el señor José Emilio Burucúa y el señor decano de la Facultad de Humanidades y Artes, profesor José Goiti, en su condición de padrino del doctorando. Invitamos a continuación al señor secretario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Rosario, profesor Rubén Chababo, a dirigirnos unas palabras en honor de nuestro invitado. Buenas tardes a todos. Bienvenido, José Emilio. Antes de leer esta laudatio para nuestro querido José Emilio, quiero agradecer a mis colegas Sandra Contreras y Marcela Ternavasio la invitación a anunciar estas palabras, y también a José Emilio por haber aceptado que lo haga. Solo decirles que en este tipo de discursos se espera que un recorrido al menos total o por la obra del homenajeado, y no es este el caso, y confieso la imposibilidad de condensar en breves minutos la inmensidad de lo pensado y escrito por José Emilio. Lo que aquí escucharán es más que nada un análisis, más que un análisis de sus textos, el relato de los efectos, el impacto y el asombro que la lectura de su obra ha dejado en mi experiencia como lector. Hace años, miles, tantos como la imaginación lo desee, Atlas, junto a su hermano Prometeo, se enfrentó a los dioses del Olimpo para quitarle su poder y dárselo a los hombres. Todos sabemos cómo continúa esa historia. Los dioses hicieron que un buitre comiera las entrañas de Prometeo, y Atlas, en cambio, fue obligado a sostener la inmensa bóveda celeste sobre sus propios hombros. La mitología cuenta que el peso del universo le hizo adquirir a Atlas un conocimiento infranqueable y también una sabiduría desesperante. Esta imagen, la de un coloso que carga sobre sus hombros el hechizo del mundo con todas sus formas y todos sus misterios, me vino una y otra vez en estos meses en que releía la obra de Burucúa. Emilio Burucúa, mientras descubría otros textos que desconocía, mientras descubría otros textos que desconocía o que había decidido recorrer más tarde. Pero allí estuve, en el tórrido verano rosarino, dialogando imaginariamente con ese inmenso Atlante, haciendo con él un viaje entre las costas americanas y las de Oriente, recorriendo las ciudades más diversas, aprendiendo a reconocer junto a él tantas imágenes que de otro modo, sin su ayuda, hubieran quedado atrapadas en el más extraño de los secretos. Leer a Burucúa es lo más parecido a emprender una aventura del conocimiento. Es como esos viajes que uno nunca sabe dónde comienzan, pero nunca dónde terminan. Uno conoce el punto de partida, que no es otro que el afán de saber, pero nunca lo que habrá de descubrir en el trayecto que siempre, si es deshumano, estará cargado de nuevas revelaciones. ¿Acaso una de las claves para emprender esta clase de viajes que proponen obras de esta naturaleza sea la de estar dispuesto a dejarse llevar, la de no poner resistencia, dejando que el ojo que mira y la voz que traduce lo que ve a la escritura le permitan a uno acercarse a la revelación de lo desconocido? Y cuando digo desconocido, no digo necesariamente aquello que uno no sabe que existía, digamos la Odisea, un cuadro renacentista, la fachada de una catedral barroca, sino aquello que, habiendo sido visto tantas veces, no había sido apreciado en sus múltiples sentidos, en sus detalles, en sus genealogías. Leer a Burucúa exige la disposición del lector a dejarse llevar por una mirada que viaja en el espacio, que avanza y retrocede en el tiempo, que hila períodos y momentos de la historia humana, uniendo el eco lejano de una forma nacida hace siglos en otra nueva que la recibe, refugiándola en otro soporte, en otro diseño que no siempre advertimos a simple vista. Como un laborioso tejedor de tramas, Burucúa logra construir un mapa fantástico del mundo que habitamos y que habitaron aquellos que nos precedieron, no solo de imágenes visuales, sino también de voces, de sonidos,
a veces suspendidos sobre pentagramas musicales. Fue Burucúa el primero que nos reveló a muchos de nosotros la importancia de Aby Warburg. Decir esto es un lugar común, pero es la piedra basal sobre la que muchos teóricos y artistas argentinos fundaron sus estudios y sus obras. Warburg estaba allí, en los albores del siglo XX, construyendo su Atlas Nemosina en medio de la guerra y la locura de los psiquiátricos, en el preludio de la gran hecatombe que por suerte no logró ver con sus propios ojos en los albores de uno de los siglos más extremos de la historia de la especie humana. Pero fue Burucúa el que, siguiendo el impulso de Ángel Castellán y Héctor Ciocchini, amplió ese universo y lo desplegó aquí, en lengua española, en las orillas del Río de la Plata, en una ya mítica edición del Centro Editor de América Latina. De ese gesto inmenso y generoso de traducción y divulgación de una obra compleja y enigmática, de ese hechizo que lo marcó para siempre, seguimos abrevando como si se tratara de un río prodigioso e infinito. Es gracias a ese acto de transmisión que hoy tantos de nosotros leemos como leemos la historia del arte y la cultura de otro modo. Un modo de leer que nos invita a poner en relación lo aparentemente distante para descubrir los canales concurrentes, las afinidades, las semejanzas que a primera vista nuestra percepción no había advertido, pero que una vez señaladas multiplican la riqueza del observado al ubicar el objeto, la pieza, la obra, en ese gran cosmos de la creación humana. En este tórrido verano vi al Atlante Burucúa, y lo charlábamos ayer, subido en las alturas de Masada, en el desierto del Sinaí, leyendo a Flavio Josefo, tratando de interpretar los restos arqueológicos de una guerra bíblica, haciendo luego el camino de la Vía Dolorosa y más tarde atrapado en la sacralidad del Santo Sepulcro en Jerusalén y en Galilea, descifrando lo que queda de la invisible Acre, conquistada hace siglos por Alejandro, y después en Atenas, mirando desde la altura del Pireo, la Acrópolis, el azul del Mediterráneo, feliz, y lo digo así, como un niño, comprobando con sus propios ojos aquello que leyó y aprendió en sus lecturas de formación y que dejó como testimonio en excesos lectores. Un libro que es tanto tributo a las lecturas que lo marcaron, desde Nippur de Lagash y Martínez Estrada hasta Cervantes y Homero, como también autobiografía. Los viajes de Burucúa son un despliegue de esa biblioteca allí revelada, una confirmación de lo leído y aprendido, a la vez que una ampliación en el plano de lo sensible de lo ya conocido en el acto de leer. Una sensibilidad extrema que se revela en el modo con que describe un friso o un tapiz, como cuando mima el gesto de las travesuras infantiles en situaciones como aquellas en las que en mitad del viaje, en un descuido del guía, le permite besar el mármol frío de una estatua clásica. Burucúa en viaje carga en sus hombros, como Atlante, el paisaje natural y el de la cultura, y mira con asombro el misterio de lo real que el mundo le ofrece a su experiencia de viajero. Burucúa suma, añade, conjuga, trama, anota y discute, tanto en sus libros de viaje como en sus ensayos, pero también en sus entrevistas y en sus clases, que merecen formar parte, claro, de toda su obra. Burucúa sabe construir las más increíbles y nada caprichosas filiaciones, algo que obliga a sus lectores, a nosotros, a volver a mirar lo visto o a leerlo todo de nuevo, o a reconsiderar lo aprendido bajo una nueva luz o una nueva mirada. El detalle, el patos, la forma antigua revelada en lo nuevo, las analogías que pueden manifestarse en la advertencia de un trazo del medioevo o del Renacimiento reapareciendo en una tela impresionista, los contornos de una ninfa clásica revelándose en las calles de Buenos Aires, un elefante que carga a la fama en un cuadro de Pence reapareciendo en una versión del Quijote. No es sencillo seguirlo en su paso y muchas veces, lo confesamos, quedamos exhaustos a la vera del camino, teniendo que hacer largas pausas para retomar aliento y proseguir la lectura. Esa capacidad sorprendente que nos hace sentir que no lo alcanzaremos nunca, no se traduce en ese gesto de altanería con que la academia ha poblado las aulas desde tiempos inmemoriales.
Su erudición nunca se confunde con la soberbia magisterial, sino todo lo contrario. Burucúa se toma el trabajo de explicar amable y generosamente lo que él sabe que no es siempre diáfano o transparente frente a quien tiene la disposición de aprender. Quienes tuvimos la dicha de escuchar sus clases sobre la Odisea y el mito de Ulises, que dictó aquí en Rosario hace unos años atrás, podemos dar testimonio de esto que aquí decimos. Quienes hayan leído o visto las múltiples entrevistas que circulan en la red pueden dar fe de esa destreza puesta en el acto de transmisión que el afán de conocer de todo alumno siempre agradece. Porque saber transmitir, estar dispuesto a compartir lo que se sabe y hacerlo del modo en que Burucúa lo hace, poniendo a circular ideas, alegorías, imágenes, textos, relevando indicios, provocando reflexiones o miradas novedosas, es por sobre todas las cosas un acto de enorme generosidad. Y aún de mayor generosidad cuando esa mirada nos invita a entender, pero más que a entender, a pensar que ese pasado que leemos, que ese ayer al que regresamos, cada vez que tenemos frente a nuestro una vasija etrusca o las páginas de un clásico, puede decirnos algo más, ya no de ese tiempo histórico evaporado por el paso de los siglos, en el que la obra salió por primera vez a la luz del mundo, sino de este presente, en el que se debaten nuestras vidas y también del laborioso tiempo que precedió la llegada de esas obras al mundo. El deber del historiador, dice Carlo Ginzburg, a quien homenajeamos hace tan poco aquí, es crear estupor, reencontrar el estupor de algo que se introdujo en la vida de todos los días. La historiografía no debe domesticar la realidad, debe en todo caso ayudarnos a reencontrar el shock con respecto a la realidad, a lo que tiene de espantoso y también simplemente de rutinario. O sea, recuperar la frescura de la impresión, algo que logra con maestría Burucúa. A contrapelo de las visiones tradicionales en las que muchos fuimos formados y en las que estábamos constreñidos a leer el pretérito sin conexión alguna con el presente o bajo la linealidad escolar de causas y consecuencias, que era la forma en la que se organizaban tantas clases y manuales de estudio, la mirada de José Emilio emprende el retorno al ayer para ayudarnos a entender el modo en que una obra destelló bajo el cielo de su tiempo y cuánto de ese destello recuperado impacta sobre nuestro rostro. Así, los fragmentos del pasado colisionan, estallan y producen destellos en el presente que pueden ser pensados bajo la forma de una inmensa constelación. Un trozo minúsculo de tela hallado en el escritorio de Goethe puede ser la invitación a preguntarnos por la belleza de su textura, pero también por la metamorfosis y la morfología de las orugas que le dieron origen, y también por las miles de historias en torno a la ruta de la seda, o mejor, como diría Didi Huberman evocando a Warburg, ese trozo de seda no es más que un pequeño punto particular en la gigantesca fábrica de lo viviente y asimismo, en su trama misma, un ejemplo al que nada falta puesto que en él se dirime la vinculación de lo pequeño con el todo. Se trata, claro, de una forma diferente, diversa de aproximarnos al conocimiento, que nos obliga a seguir una propuesta que está allí, en esa pregunta que José Emilio formula cuando dice: ¿acaso el conocimiento histórico no procura volver a la vida aquello que yace latente en los documentos y en las huellas del pasado? Claro que sí. En esas huellas y en esos indicios y en esas evidencias podemos advertir lo lejano presente, lo distante cercano, y podríamos entonces acompañar la respuesta a su pregunta respondiendo que eso es así porque las aguas del mar donde vemos a Ulises navegar rumbo a Ítaca son en verdad otras y a la vez las mismas que hoy se han convertido en mortaja de miles de hombres y mujeres que huyen de la brutalidad homicida de una nueva clase de cíclopes y lestrigones. Y responder también que sí cuando lo seguimos en las páginas de su ensayo sobre la representación de masacres y genocidios, donde nos invita a revisar las imágenes y los relatos de los antiguos exterminios y martirios, europeos y americanos, en los que vemos a los perros devorándose a los hombres,
a las mujeres cociéndose en las hogueras, los cuerpos lacerados de la matanza de San Bartolomé, reapareciendo como espectros, bajo otras formas, claro, en tantas otras matanzas y genocidios. Y también comprobar de qué modo el libro de los martirios de Fox, la lengua paralizada de Tucídides frente a la destrucción de Melos, las páginas de la brevísima de Fray Bartolomé de las Casas o En el corazón de las tinieblas de Conrad pueden dialogar entre sí construyendo una sintaxis macabra, un hilo conductor de lo infernal que desafía la posibilidad de lo narrable y representable y que insiste en reaparecer en el Congo, en Namibia, en Camboya o Sarajevo y antes en las calles de Berlín, Praga y Varsovia, donde el nacionalsocialismo pretendió hacer tabula rasa con los hijos del Baal Shem Tov. Y también en casi todas las ciudades de América Latina cuando tuvieron lugar los grandes derrumbes civilizatorios, todo eso en el corazón de un siglo que llevó al extremo la persistencia de lo infernal bajo los cielos del reino de este mundo. Comencé esta laudatio con la imagen de un Prometeo cargando sobre sus hombros el mundo. Vuelvo a pensar que esa imagen concentra la figura de quien hoy entregamos este reconocimiento en el marco de un congreso que pone el eje de sus discusiones en muchos de los temas en los que la obra de José Emilio detiene su atención y su mirada. Entonces, nunca tan bien elegida la ocasión para reconocer su trayectoria. Porque hacemos entrega de este doctorado en el marco de un encuentro dedicado a pensar el legado y el porvenir de las humanidades, un encuentro situado en el vórtice de un tiempo inquietante en el que la idea de lo humano y nuestras capacidades para hacer frente a lo real del mundo tambalean y nos obligan a repensarlo todo nuevamente. En el vórtice de un tiempo en el que aquello que muchos quisimos imaginar sepultado para siempre en los escombros de la historia reaparece, vuelve a mostrar su rostro, produciendo espanto, las expulsiones, las masacres, las fosas que no cesan de multiplicarse, como si no hubiera sido suficiente haber escuchado el llanto de la Sulamita que evoca Paul Celan en sus poemas, cavando y cavando en el aire en medio de los bosques de la Bucovina, como si no hubiera sido suficiente haber visto una y otra vez, ya tantas veces, el vuelo interrumpido del ángel de la historia, sus ojos desorbitados, intentando despertar a los muertos que yacen entre las ruinas, mientras sus alas se enredan en medio de la fuerte tempestad que sopla desde el paraíso. Entregamos este reconocimiento a nuestro gran humanista, sin haber terminado de tramitar el dolor de nuestros humillados de Villa Grimaldi en Chile, del Frontón en Perú, de Villa Marista en Cuba, de los Montes de María en Colombia, del Olimpo y el Pozo de Vargas en Argentina, por solo nombrar un puñado de sitios donde la Gorgona mostró su rostro de manera burlona, mientras asistimos asombrados al nacimiento de un nuevo llamado a deshacernos de los nuevos indeseables del milenio, esos que cargan la desesperanza del exilio y el destierro, esta vez recorriendo otras rutas, amenazadas sus vidas con otras modalidades, en algunos casos parecidas y en otras novedosas, respecto del pretérito que alguna vez nos prometimos no volver a repetir y cuyo mandato como especie traicionamos. Este reconocimiento, este humanista genial que ha sabido leer para nosotros desde el Dante a Canetti, que ha sabido narrarnos el renacimiento y la persistencia de las formas clásicas en nuestro tiempo, que desplegó como nadie el mensaje indescifrable de la Mnemosyne de Warburg, lo hacemos en un tiempo en el que las preguntas de Primo Levi, de Jean Amery, de Bruno Bettelheim, de Pilar Calveiro, vuelven a presentarse frente a nuestros rostros sin que podamos responderlas de manera novedosa, enmudecidos, sintiendo que nuestro empeño en resistir lo oscuro es de una extrema debilidad frente a la fuerza desplegada por el atropello de la barbarie. Y a pesar de esa dolorosa evidencia, aquí estamos nosotros, los que formamos parte de esta comunidad académica, reconociendo en José Emilio a alguien que ha sabido advertir en medio de las ruinas dejadas por estas catástrofes la persistencia de lo bello y el misterio que anida en las obras de la creación humana, aquello que se manifiesta
en la laboriosa insistencia en recrear el mundo, cuando las palmas del alfarero acarician la superficie de una vasija, o cuando el temblor alcanza el pulso del artista en el segundo anterior a hacerle destellar la pupila a un ángel que sobrevuela la bóveda de una catedral bizantina. Ese es su legado, el de habernos enseñado, a través de sus ojos, a través de su propio asombro y su propia curiosidad, a sentir, a ver y a pensar. Por eso estamos aquí. ¿Qué más, qué mucho más se le puede pedir a un maestro? Nada más. Seguidamente vamos a dar lectura a la resolución del Consejo Superior de nuestra universidad, número 089, de fecha 29 de marzo de 2019. Considerando que el doctor José Emilio Burucúa realizó su formación de grado y posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, se graduó como profesor de enseñanza secundaria, normal y especial en Historia de las Artes. Al año siguiente obtuvo el grado de licenciado en Historia de las Artes y el de doctor en Filosofía y Letras con orientación Historia de las Artes. Su tesis, El libro de la naturaleza, estudio acerca de las ideas de Galileo Galilei sobre las artes figurativas, obtuvo calificación sobresaliente, con recomendación de publicación, que al poco tiempo de graduarse desempeñó importantes cargos de gestión cultural en la gobernación del territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Trabajó además como profesor y ocupó importantes cargos de gestión académica, que su labor docente y de investigación en los campos de historia cultural y la historia del arte despertó el interés de centros de estudio de Europa y de las Américas. La red alemana de centros científicos Max Planck Institute lo tuvo como investigador invitado entre enero y marzo de 2007, que su obra recibió en varias oportunidades el premio Konex entre 1995 y 2016 y el premio Konex Brillante en 2016 en Humanidades, además de ser el historiador de arte más reconocido de nuestro país y uno de los más destacados del mundo. Burucúa es también un escritor que genera gran interés en el gran público. El profesor Burucúa ha obtenido también a fines de 2017 el premio de reconocimiento a la trayectoria en el área de letras otorgado por el Fondo Nacional de las Artes. El doctor Burucúa se esforzó siempre por apoyar la construcción de instituciones y equipos que garantizaran el desarrollo de la investigación y la docencia universitaria en un ámbito de libertad y alto rigor científico. Su producción erudita en el campo de la historia cultural, la historia del arte, la teoría de la historiografía y el ensayo fue reconocida por instituciones nacionales y del exterior. La Comisión de Asuntos Académicos dictamina al respecto, aconsejando se le otorgue el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario. Por ello, y atento a lo dispuesto por el artículo 14, inciso I del Estatuto de la UNR y la ordenanza número 478, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario resuelve, artículo primero, otorgar al doctor José Emilio Burucúa el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario. Artículo segundo, encomendar el padrinazgo al del doctorando doctor José Emilio Burucúa al señor decano de la Facultad de Humanidades y Artes, profesor José Goiti. Artículo tercero, de forma. De inmediato el señor rector, doctor Héctor Floriani, procederá a efectuar la toma de juramento al doctor José Emilio Burucúa. Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Es un enorme placer para mí presidir esta ceremonia que se remite a la mejor tradición de la universidad, que tiene tanto que ver con nuestra historia de Occidente en primer lugar y después, como dijo alguien, por la razón y la fuerza expandida a nivel global. Es una tradición que propone invitar a título honorífico a la incorporación a los propios claustros a personalidades destacadas en los distintos ámbitos del saber, a criterio de esa comunidad, de esa corporación, como se diría, porque ese es el significado de Universitas, corporación de los estudios, el gremio de los estudiosos,
invitar, repito, a título honorífico a algún destacado integrante de otro campo para incorporarse. De manera que normalmente esto es percibido como un homenaje de quien invita, de quien entrega, de quien, quiero decir, de la institución, en este caso la UNR, que entrega el honor, el reconocimiento, pero créame, doctor, que para nosotros también es un placer que usted haya aceptado y que acepte incorporarse a título honorífico a nuestro claustro. Yo también aprovecho para agradecer a la Facultad de Humanidades y Artes que me está dando numerosas oportunidades, afortunadamente, de participar, de presidir actos de este tipo. Creo que esto pone de manifiesto lo mejor de esta corporación de los estudiosos que llamamos la universidad, en particular nuestra universidad. Y el juramento que estoy a punto de tomarle, que va a culminar el otorgamiento, se limita a comprometerlo, estimado doctor, a defender y sostener el estatuto de nuestra universidad. Estatuto que está inspirado, porque es la regla de juego de una institución que nace con la reforma universitaria, está inspirado en la reforma. Es un estatuto que propone una universidad abierta a la sociedad y a su tiempo, abierta, y que reivindica como valor supremo la democracia en su funcionamiento interno y en el funcionamiento de la sociedad en su conjunto. Por supuesto, persiguiendo lo que usted también ha hecho y sigue haciendo, producir conocimiento y socializarlo. Así que lo invito a que nos pongamos de pie. Doctor, sí, póngala acá. Gracias. Doctor José Emilio Burucúa, jura respetar y hacer respetar, en cuanto de usted dependa, el Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario y colaborar con todos sus esfuerzos en la defensa de sus principios y en el logro de sus fines. Sí, juro. Seguidamente, el señor rector, a la entrega del diploma de doctor honoris causa de esta universidad a nuestro distinguido visitante. Asimismo, le hace entrega de la resolución respectiva y una medalla recordatoria de esta Casa de Altos Estudios. Recordaba que este edificio fue el primer lugar en Rosario en el que yo estuve cuando era un niño de 5 años, este edificio. Así que aquí recibir este honor extraordinario es una coincidencia que me llena de alegría, se puede decir. Y además es cierto, las fotos y, bueno, el diploma, la medalla. Cuando me venía para acá, mis nietos me preguntaron, ¿a qué vas a hacer a Rosario? Y dije, bueno, voy a recibir. ¿Y qué es eso, el doctorado honoris causa? Entonces les expliqué y me dijeron, es como una coronación que te van a hacer. Y parecido a una coronación, ha resultado así. Y máxime con la laudatio de Rubén, que me ha comparado nada menos que con Atlas. Realmente, si hubiesen estado acá, ellos estarían muy felices de semejante comparación. Pero bueno, sí. De todas maneras, tu laudatio que ha sido realmente barroca, por lo excesiva, pero no por la claridad que ha tenido una gran transparencia. Pero vos sí mencionaste un episodio de mi vida que tendría que aclarar, que es que yo le besé la mano a una escultura en Grecia. Bueno, eso tiene que ver con mi gran maestro Héctor Chocchini.
que en uno de sus poemas, uno de los poemas que él escribe para un libro que le dedica a su hija, María Clara Chocchini, desaparecida en la noche de los lápices, el libro se llama Ofrenda, y él dice que uno de los homenajes que él rinde a su hija, que hace cosas, a perpetuidad hace homenajes a su hija, fue dar ese beso a una estatua antigua en Grecia. Y cuando fui a Grecia, por primera vez, yo era un hombre ya grande, tenía 60 años, y más de 60 años, y lo recordé siempre a mi querido Héctor Chocchini, que fue como un padre para mí, y lo recordé constantemente, y en un momento determinado hice ese gesto, pero casi me sale caro, porque me vio un guardia del lugar, y me dijo: ¿qué está haciendo, señor? No se pueden tocar las estatuas. Bueno, no las toco, le digo, las beso. Es lo mismo, es lo mismo. Y me quiso multar. Y bueno, pero después me expliqué cuál era la situación y fue aceptada mi explicación y ahí. Por eso quería aclarar eso. Porque hasta cierto punto también, claro, era todo... es sublime, podríamos decir, tanto Héctor como sus gestos de rememoración permanente de su hija, su presencia a mi lado cuando yo hice ese viaje, pero yo tengo esa tendencia muchas veces de convertir esto sublime en cosas grotescas, que es una, si en algo no lo hice nunca, fue cuando estudié y trabajé sobre el tema que vos más has desarrollado ahí es el único caso, yo diría, de todos los temas que estudié donde no puede aparecer de ninguna manera el grotesco, y creo que lo logré. Bien, entonces ahora voy a leer mi texto, en primer lugar haciendo los agradecimientos que debo al señor rector, el doctor arquitecto Héctor Floriani, al decano de Humanidades y Artes, que ha sido mi padrino en estas circunstancias, el profesor Goiti, a la vicedecana, la profesora Marta Varela, bueno, y a los colegas que han bregado por esto, como la doctora Marcela Ternavasio y el profesor Rubén Chababo, que ha hecho la laudatio. Le tengo que también agradecer a la directora del Instituto de Estudios Críticos en Humanidades, doctora Sandra Contreras, por invitarme y por la idea de aceptar articular esto con el Congreso Internacional de Humanidades por venir. Tengo que citar también, por supuesto, al licenciado Gasparri, quien ha hecho muy agradable mi estancia aquí en Rosario durante estos días. Y algunas presencias de queridos colegas que conozco desde hace años y que hoy veo aquí, y también ciertas memorias, ciertos recuerdos de grandes profesores que estuvieron vinculados con la Universidad de Rosario, y de grandes amigos que ya no están, desgraciadamente. Pienso en Tulio Alperín, maestro de toda mi generación, en Alberto Pla, también un gran profesor de Historia Social, que compartió la Universidad de Buenos Aires con la Universidad de Rosario, y otros dos colegas que quise muchísimo, de los que aprendí mucho porque eran grandes sabios en materia de historiografía, que fueron Cristina Godoy y Eduardo Urcade. Así que quisiera dedicar a la memoria de estas dos personas, más que nada, este texto. Al recordarlos, bueno, otra aclaración antes de leer, que la producción se llama Vislumbres de un futuro útil y enaltecedor para las humanidades. Precisamente en el Congreso hubo un excelente debate sobre la categoría de la utilidad. Nos preguntábamos si tenía un sentido plantearse esta cuestión o no era más que una adaptación forzosa que hemos tenido que hacer los quienes nos dedicamos a las humanidades al imperio
a las exigencias del capitalismo financiero en nuestro tiempo. Y se planteó, creo que fuiste Sandra, se planteó la necesidad de trabajar y preguntarse sobre qué podríamos entender por utilidad de las humanidades. Pero yo quiero decir que van a ver que estos planteos no van a aparecer acá en este texto. Pero de todas maneras quisiera aclarar que entiendo por qué puse útil, futuro, útil y enaltecedor. Útil en el sentido que le dio a este adjetivo el poeta Horacio. O sea, bueno, útil es aquello que se convierte en un instrumento para mejorar nuestra vida y mejorarnos a nosotros mismos, en ese sentido, útil, ¿no? Y también insistía él en el mejoramiento del prójimo, ¿no? Cuando desarrollan la poética ese famoso dictum del delectare et prodesse, es decir, deleitar a la vez que resultar útil, ¿sí? Y en cuanto al enaltecedor, también me remito al concepto antiguo que manejaron tanto Cicerón como Longino sobre las sublimitas, es decir, la idea de que convirtiendo nuestra acción, nuestro trabajo en las humanidades en algo útil para nuestro autoconocimiento y para nuestro contacto con el prójimo, estamos adoptando la visión que daría el sublime, es decir, ser capaces de sobrevolar sobre nosotros y las relaciones que nosotros establecemos para ver desde lo alto el conjunto. Eso se entendía en la antigüedad por enaltecedor y creo que se podría aplicar perfectamente a las humanidades de hoy y del futuro. Bien, entonces voy a leer el texto. Al recordar a Cristina y a Eduardo, pensé que debería comenzar con algunas disquisiciones acerca de la teoría de la historia, pero enseguida me retraje porque sería una forma equivocada de homenajearlos. Ellos conocían a fondo no solo esa teoría, sino la historiografía universal y la filosofía de la historia. Cristina, sobre todo, era increíble. Uno decía, ¿cómo está la historiografía en Indonesia? Y ella sabía cómo estaba la historiografía en Indonesia. Bueno, sabía algún nombre aparecía y a qué corriente se podía escribir y quién había tenido, qué gran escuela, si Anales o la escuela marxista inglesa había tenido influencia. Bueno, de modo que no voy a ingresar en ese terreno, porque dado que, según diría un Horacio tergiversado, algo tergiversado, si pudiera dar una definición de mí mismo, diría porcus empiricorum sum, porcus sum in empiricorum orto, es decir, soy un puerquito del jardín de los empíricos. ¿Sí? Él hablaba de los epicúreos, yo de los empíricos. Porque me temo haber quedado siempre prisionero de las redes del empirismo y del trabajo con la materia concreta del tiempo y del espacio. La inmersión en las fuentes ha sido lo mío. Escritos éditos e inéditos, objetos, entre esos los libros y el problema de su materialidad, cuadros, edificios, esculturas, instrumentos, y a menudo los paisajes de la ciudad, los paisajes rurales, signo de una deuda constante que tengo con la geografía. Por eso me gustaría atenerme hoy a las que han sido búsquedas e investigaciones prácticas de un historiador cultural, quien quiso responder a preguntas simples sobre el pasado, interrogantes acotados. Por ejemplo, el problema de Galileo y su relación con la perspectiva, hasta hoy en los elefantes y su papel en la historia europea y africana. De tales casos quisiera extraer algunas lentes para escudriñar el futuro de la historiografía y sus irradiaciones
a los Studia Humanitatis en general. Por eso me voy a referir a la historia, básicamente. A pesar de esta petición de principios no filosófica que acabo de hacer, sin embargo, creo sensato remitirme a las preguntas básicas de Kant y del iluminismo para ordenar la búsqueda. Y Hannah Arendt es mi guía en este aspecto. ¿Y cuáles son esas preguntas básicas? Decía Kant, ¿qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? ¿Y qué es el ser humano? Entonces yo voy a tratar de ver hasta qué punto los campos de las humanidades que he explorado me han dado herramientas, me han sido útiles para responder en parte a estas preguntas o para mantener abierta la pregunta. El qué puedo esperar lo voy a dejar, no voy a hablar del qué puedo esperar, porque no encontré realmente un tema para ligar a esto. Sé que hay algunos, pero no lo pude concretar para la ocasión actual. Bueno, entonces empiezo por el qué puedo saber. Atraído como estaba hacia el fin de los años 60 por la figura inmensa de Leonardo y las condiciones sociales del genio, arranqué con un estudio sobre historia del conocimiento matemático del Renacimiento. El tema de la perspectiva, punto de encuentro de las altas artes liberales e intelectuales del quadrivium y el arte manual del dibujo, nudo inesperado de la revolución científica en la primera modernidad, fue el asunto al que dediqué más de una década de trabajo. Porque la perspectiva de los artistas parece haber sido el primer saber lógico de base matemática construido a partir de una práctica visual que consistía en fijar el punto de vista. Ustedes tienen ahí esos diagramas extraídos de los grandes maestros de la literatura perspectiva del siglo XVI, donde se ve esa necesidad de fijar el punto de vista, observar las cosas a través de una ventana imaginaria y reproducir su aspecto en un dibujo, para generalizar luego principios y leyes del mundo visible, de su aprehensión y representación. Bueno, y entonces, es ahí, ¿no? Durero, estas dos son de Durero, esta otra es de otro célebre tratado, el de Vignola, Los principios de la perspectiva. Y entonces, con una carta de Galileo, dirigida al gobierno de Venecia en agosto de 1609, donde el hombre de ciencia presentaba su anteojo astronómico como un producto, cito, de las recónditas especulaciones de la perspectiva. Bueno, ese fue el punto de partida. No los voy a aburrir explayándome sobre el desarrollo de la investigación. Les ruego que tenía que ver con estos dibujos, además, que ya Galileo estaba haciendo en ese momento, en 1609, para ilustrar luego lo que sería la primera edición de su Mensajero de los Astros, un año más tarde. Es decir, sus observaciones de la Luna ya las estaba representando de esta manera absolutamente extraordinaria, que ustedes ven aquí, y que él reconocía inspirada en el gran trabajo de los artistas, por el que Galileo tuvo una gran admiración. Pero les ruego que acepten las conclusiones, fundadas en un hecho: el hecho de que cada vez que Galileo debía defender la validez cognitiva de los datos sensibles que él matematizaba, buscando las leyes básicas de la cinemática, entre otras cosas, él recurría siempre a las realizaciones asombrosas de los pintores, capaces de reconstruir nuestra experiencia visual del mundo a partir de su sometimiento a la matriz geométrica de la perspectiva. Si había para él una prueba palmaria de la fertilidad y la verdad cognitivas que llevaba consigo la convergencia
una convergencia inédita que él postulaba de lo intelectual y lo empírico, o lo sensible, esa prueba era el éxito estético de la perspectiva y el éxito en cuanto a creación de una ilusión para la mirada. Bueno, ese fue, creo que fue, en qué sentido me ayudó este trabajo de reconstrucción histórica y de inmersión en fuentes de la historia de la ciencia, muy olvidadas por los propios científicos, hasta qué punto aparece esta revolución extraordinaria de la asociación entre sensibilidad y racionalidad matemática como el núcleo de lo que podríamos llamar la experiencia científica moderna. Más tarde, una ausencia en las grandes colectáneas de fuentes sobre la perspectiva del arte de Occidente me llamó la atención. La ciencia hispánica apenas figuraba en las grandes antologías que se escribieron sobre este tema. Hay una muy famosa de Purá de 1862, otra de Bagnetti de 1979. Bueno, allí aparecía en la de Purá ninguno, y en la de Bagnetti un solo texto español. El Museo y Escala Óptica de Antonio Palomino, publicado entre 1715 y 1724. Me dije, acá hay un lindo tema para investigar. Lo primero que había que hacer, con el fin de dar una buena explicación del fenómeno, consistía en averiguar si la obra de Palomino había sido realmente una excepción en España. No, la excepción estaba dada en buena medida por nuestra ignorancia. 2 años tardé en reunir más de una veintena de textos de los siglos XVI y XVII producidos en España, Portugal y México, en los que la perspectiva era un asunto importante desde el punto de vista de la práctica artística y de la teoría estética. ¿Sí? Completé enseguida el panorama con obras del posteriores, ahí esa es la portada del Museo y Escala Óptica de Antonio Palomino, como ustedes ven, la alegoría, esta dama que está aquí, puede ser tanto la pintura como la propia perspectiva alegorizada. Completé, les decía, el panorama con obras del 18 posteriores a esta, en los que intelectuales y artistas españoles demostraron ir a la par del resto de sus colegas europeos. Y ahí menciono un hallazgo de un manuscrito del de Anfunes sobre la teoría de la perspectiva en el Archivo General de la Nación, que por supuesto ya había descubierto Guillermo Furlong, por supuesto. Bueno, no obstante, es necesario decir que la teoría hispánica, esto es de esta vexata quaestio, recalcaba más bien el aspecto engañoso de la perspectiva como una ilusión engañosa. Por lo que, en segundo lugar, me pregunté si acaso hubo, hasta bien entrado el siglo XVIII, un obstáculo gnosiológico, social e ideológicamente elaborado que dificultara el acogimiento del núcleo básico de la nueva ciencia, formado por la alianza indisoluble entre matemática e investigación empírica en esas tierras bajo el dominio español. Una vez más, pude hacer responsable a la aristocracia y al clericalismo españoles de ese retraso o a la debilidad secular de la burguesía tras la derrota de los comuneros de Castilla. Pero les aseguro que esa explicación no me satisface. Lo que ocurre es que esta es una negatividad y hay un viejo principio de la escolástica que es muy bueno para los historiadores, que es negativa non sunt explicanda. Las cosas que no son, no las podemos explicar. No podemos dar una explicación racional de ellas, ¿sí? Podemos decir por qué hubo una revolución científica en Europa en el siglo XVII, pero no porque no hubo una revolución científica equivalente en el pensamiento indostánico, hasta el impacto con la civilización europea. Bueno. La panoplia de temas histórico-científicos me conectó con asuntos más actuales, como por ejemplo la nueva física
de Einstein y Planck, y el problema de cómo representar su descripción de la intimidad de la materia. Las obras colosales de dos historiadoras del arte, Svetlana Alpers y Linda Darling-Pearl Henderson, me mostraron que si en los albores del mundo moderno, antes de Galileo, parecería que las artes abrieron el camino hacia la síntesis de intelecto y sensibilidad que constituyó la base de las ciencias nuevas, en el caso de la revolución científica del siglo XX habría ocurrido lo contrario. Es decir, relatividad, espacio-tiempo cuatridimensional, indeterminación cuántica inspiraron a los artistas y los indujeron a experimentar con espacios y tiempos creados o aludidos por las figuraciones artísticas, desde el cubismo de Picasso y Gris hasta el suprematismo de Malevich o el surrealismo de Mata Echaurren. Diría que el análisis de las relaciones entre las artes y las ciencias en las sociedades occidentales es una de las maneras paradigmáticas que asume el debate entre determinismos sociales y determinismos lógicos e inmanentes en el desarrollo de las formas del conocimiento. Pienso en la obra de Coiré, Stephen Shaping, Michael Baxon, que plantearon esta cuestión. Claro, la mundialización de la ciencia lógico-empírica, matemático-experimental, según querramos llamarla, desde comienzos del siglo XX y sobre todo tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, ha convertido el tema de la autonomía radical o de una posible autonomía radical de la evolución científica y tecnológica en un elemento básico, inevitable, del debate en torno a los poderes futuros del conocimiento entre todos los pueblos de la Tierra. Es probable que se requiera plantear una nueva alianza entre las ciencias y las artes para sortear los peligros latentes en aquella autonomía indetenible del progreso cognitivo y técnico. En ese sentido, el papel de las humanidades va a ser fundamental. Me atrevería a afirmar que hasta la irrupción de la computadora doméstica y de escritorio, los investigadores del campo, no me atrevo a decir de las humanidades, pero sí del campo de la historia, hemos sido un poco ignorantes en todo cuanto se refería a los fenómenos principales estudiados por la ciencia contemporánea y luego convertidos en máquinas de fabricación humana que son las que usamos. Pero las nuevas generaciones, familiarizadas con la intimidad de los dispositivos informáticos y atentas al más mínimo despliegue de las posibilidades de la inteligencia artificial y de la realidad virtual, están ya en mejores condiciones de las que tuvimos nosotros para hacer frente al diálogo imprescindible entre las ciencias naturales, las ciencias sociales y las artes, en el camino de la búsqueda de mecanismos de control social sobre las fuerzas productivas que hemos desatado. Les recuerdo que David Ricardo, John Stuart Mill, Carlos Marx, Max Weber, Antonio Gramsci, Paolo Rossi conocían muy bien el funcionamiento de las máquinas agrícolas e industriales de su tiempo, el trabajo de los laboratorios y gabinetes científicos. Paso ahora entonces a qué debo hacer, en qué medida las humanidades me ayudan a pensar esto de qué debo hacer, dentro mismo de las humanidades y fuera de ellas. Esto es lo que se llama la dimensión de la praxis, la acción sobre el mundo. Podría explayarme sobre un asunto muy interesante, que es el de la acción material y técnica propiamente dicha, la del trabajo material de la humanidad analizada en su veste simbólica y estética. Insisto con el personaje de Leonardo, ¿no? Ahí es un ejemplo mayor de las posibilidades que da la indagación sobre este tema. Pero simplemente voy acá a hablar o a referirme a los talleres de la pintura andina en tiempos coloniales, cuyos misterios quise desvelar junto a Héctor Esquenone, otro de mis maestros, pero he de decir que es tan enorme la cantidad de información e interpretación que ha producido Gabriela Siracusano sobre este tema,
al ocuparse de los pigmentos, los minerales, los tejidos, los muros, las maderas, que sirvieron de soporte de las obras artísticas en tiempos virreinales, que preferiría derivarlos a ustedes hacia esa producción y esa bibliografía. Así como creo que al mostrarnos cada paso de los procedimientos por los que los artífices del Alto Perú convirtieron sus colores y materiales en vectores de significados y símbolos, tanto cristianos cuanto arcaico-americanos, su labor historiográfica confluyó con la que llevaron a cabo los nuevos sociólogos e historiadores de la edición de libros, de la lectura, entendida como una práctica material y mental, situada en tiempo y espacio. Y pienso en los trabajos de Don Mackenzie, Armando Petrucci, Roger Chartier, tan atentos a esta cuestión de la fabricación del objeto libro, Guglielmo Cavallo, Graciela Batticuore, Fernando Bouza o Ana Mosquera. Todos ellos han mostrado de qué manera en los campos de las prácticas culturales, individuos, clases y comunidades entrelazan y determinan mutuamente sus acciones o sus apropiaciones de lo material e inmaterial que ellas mismas poseen y producen. Las redes de transmisión de tales fenómenos son inmensas. Los historiadores y sociólogos que acabo de mencionar han hecho gala de habilidad superior en los pasajes de escala, de lo local a lo global, pero nos han enseñado también el valor del trabajo científico sobre lo delimitado y concreto, tan concreto como puede ser el proceso de fabricación de un objeto, que nos permite ejercer luego las comparaciones y genealogías de larga duración o de grandes distancias. Desde estos puntos de vista, me permito criticar, o por lo menos presentar mis dudas, sobre la Global History y los Global Studies de hoy, porque me parece que cada vez se alejan más del contacto directo con las fuentes, al no poder definir sus corpora con claridad y mucho menos dominar la multiplicidad de lenguas en que los testimonios se han vertido, la multiplicidad de estilos de su escritura o de su exteriorización estética. Claro que existen contraejemplos magníficos de éxito en cuanto a la dialéctica, siempre tiene que estar presente esa dimensión de lo local, ¿no? La dialéctica, el juego pendular de lo local global, en obras monumentales, que voy a citar solo dos. Una es Women on the Margins, Three 17th Century Lives, de Natalie Simon Davis, en que ella analiza la historia de tres mujeres involucradas en lo que podríamos llamar la apropiación material y técnica del mundo, ¿no? Una católica, otra judía, otra protestante, y por supuesto el ejemplo de los ejemplos, que es la Storia Notturna, una decifrazione del Saba de Carlo Ginzburg. Bueno, paso entonces ahora a la segunda dimensión de la praxis. A ver si hay algo acá. Bueno, sí. El tema anterior, ¿no? Disculpen. Bueno, podríamos identificar esta segunda dimensión de la praxis con la acción moral y política de un historiador o de un scholar humanitatis. Entiendo que lo nodal de esa actividad es el tema de la búsqueda de la verdad, resumido por Tácito, nuestros padres, en su famosa sentencia Vitam impendere vero, dedicar la vida a la verdad. Ha habido un combate entre historiadores y filósofos del lenguaje, o filósofos cuando se han ocupado de los problemas del lenguaje, en torno al estatuto de la verdad, y viene de muy lejos. Es muy antigua la polémica entre quienes creen en un mundo exterior al pensamiento o a la semiosis, que estas funciones del sujeto descubren cada vez con mayor desenfado a medida que el tiempo pasa, y quienes creen que en última instancia solo conocemos cuando nuestra mente es capaz de construir con las huellas inestables del mundo en nuestra experiencia psicosocial, individual y colectiva. ¿Buscamos o construimos la verdad? Tucídides planteó con lucidez tales cuestiones, no solo en la introducción de su historia de las guerras del Peloponeso, sino a lo largo del relato
cada vez que juzgó imprescindible hacerlo para enraizar en hechos psicológicos y sociales genéricos la verosimilitud de las emociones vividas y las decisiones adoptadas por los protagonistas de aquel drama. La evidencia puesta en juego, decía Tucídides, cito, es mejor que la de los poetas, porque ahí estaba, ¿no?, la gran discusión sobre cuál era superior, si la poesía o la historia. Aristóteles iba a terminar decidiéndose por la poesía, pero en el caso de Tucídides está claro que no era así. Dice, es mejor, la evidencia es mejor que la de los poetas, quienes exageran la importancia de sus temas, mejor que la de los cronistas en prosa, quienes están menos interesados en decir la verdad que en atrapar la atención de su público, cuyas autoridades no pueden ser controladas y cuyos asuntos, debido al paso del tiempo, están perdidos en las corrientes sospechosas de la mitología. Podemos proclamar, en cambio, que usamos la evidencia más llana y que alcanzamos conclusiones razonablemente justas si consideramos que nos ocupamos de la historia antigua. No fue fácil descubrir la verdad. Testigos oculares diferentes dan informes distintos de los mismos acontecimientos, al hablar con la parcialidad de uno u otro lado o bien sobre la base de sus recuerdos imperfectos. Puede ocurrir que mi historia sea menos fácil de leer debido a la ausencia de todo elemento mítico en ella. Libro primero, parágrafos 21-22. Pero al ocuparse de la guerra civil en Corcira, ocurrida en el 427 a.C., Tucídides señaló algo fundamental, el colapso del lenguaje, y extrapoló esa catástrofe semántica a todos los enfrentamientos internos y violentos de las polis griegas, como si ahí encontrara un núcleo de sentido, ¿ah?, de la guerra. Para Tucídides, la violencia de los partidos en Corcira hizo explotar las relaciones entre palabras y hechos, instaló el fanatismo e invirtió las valoraciones morales. Lo cito. Para ajustarse a los cambios de los acontecimientos, también las palabras hubieron de cambiar sus significados habituales. Lo que se solía describir como un acto impensado de agresión fue entonces considerado una forma del coraje que cualquiera podía esperar en los miembros de un partido. Pensar en el futuro y esperar pasó a ser simplemente otro modo de decir que alguien era cobarde. Cualquier idea de moderación fue solo un intento de disfrazar la propia carencia de carácter. La habilidad para entender una cuestión desde todas las perspectivas posibles significaba que uno era totalmente incapaz de actuar. Tucídides desnuda la realidad social que alimentaba semejante desacople entre lo real y lo dicho. Todo esto está en el libro tercero, parágrafos 82. El amor del poder, dice Tucídides, que operaba mediante la codicia y la ambición personal, era la causa de todos esos males. Ningún partido actuaba por motivos bien pensados. Despertaba mayor interés quien pudiera producir argumentos atractivos con el fin de justificar las acciones más desgraciadas. La mentira había calado hondo en las almas de los griegos, dice Tucídides. Como resultado de tales convulsiones, hubo un deterioro general del carácter en todo el mundo griego. La polis se dividió en dos campos ideológicos hostiles y cada lado veía al otro con sospecha. Como final del estado de las cosas, ninguna garantía podía darse que resultase confiable, ningún juramento prestarse que las personas tuvieran temor de quebrar. Cada cual había llegado a la conclusión de que no tenía esperanza al aguardar que algo fuera estable, y entonces, en lugar de sentir confianza hacia los demás, todos consagraban sus energías a impedir el ser lastimados por los otros. La anomalía de la guerra perpetua había convertido a la falsedad en el temple básico de la sociedad humana. Bueno, termino Tucídides. En una postura diametralmente opuesta, consecuencia probable de la derrota de Atenas en la contienda del Peloponeso y de las responsabilidades que los aristócratas atenienses achacaron al Partido Democrático, Platón, el aristócrata par excellence, comprendió y propició el uso de mentiras por parte de los poderosos en busca del mantenimiento feliz del Estado.
En el libro 3 de la República, el filósofo consideraba una buena cosa el inculcar en los ciudadanos, sobre todo entre los artesanos y campesinos que vivían bajo el gobierno de los sabios y soldados, la idea de que los dioses habían colocado metales en la sangre de los hombres, lo cual era manifiestamente falso. El oro circulaba por las venas de los gobernantes, la plata lo hacía por las de los defensores, el bronce y el hierro por las de los trabajadores. Pero muy bien podía suceder que en alguna ocasión el oro fuera introducido en la sangre de los dominados, de manera que ellos también aspiraran a mostrarse sabios y ser capaces de mandar en la sociedad. Estas expectativas servirían para alimentar ilusiones de los gobernados respecto de las potencialidades de sus hijos y aceptar en consecuencia el orden político. Preguntábase Platón, República 3, 414b. ¿Cómo nos ingeniaríamos para hacer creer una noble mentira a los gobernantes en primer término y luego a los demás ciudadanos? La mentira política platónica preservaba la paz y la felicidad del Estado. Desde la antigüedad, historiadores y filósofos nos hemos debatido entre los polos expuestos por Tucídides y Platón, lo cual no quiere decir que los primeros hayamos mantenido siempre nuestras posiciones al lado de Tucídides. Los historiadores de la terrible historia augusta proveyeron varios ejemplos en contrario, y mucho menos que los segundos hayan seguido al filósofo de la academia sobre estas mentiras políticas. Spinoza, por ejemplo, hizo del derrumbe de las ilusiones y de la condena de la mentira las condiciones de posibilidad o las únicas condiciones de posibilidad de una vida buena y feliz. No obstante, parecería que lo propio de su oficio, que consiste en compulsar los hechos y los relatos con la pretensión de desvelar la verdad de lo acontecido en el pasado, condujo particularmente a los historiadores a desconstruir los relatos de las hegemonías y echar luz sobre los mecanismos de ocultamiento o distorsión consagrados por la política. Es decir, mostrar que todo constructivismo exige una operación de desenmascaramiento que reinstala finalmente el realismo historiográfico. La obra de Machiavelli es uno de los mejores exponentes de la aplicación del método y de sus consecuencias gnoseológicas. En los discursos sobre la primera década de Tito Livio, el florentino se ocupó de las instituciones religiosas que Numa Pompilio introdujo en la Roma primitiva para beneficio y progreso de la ciudad-estado. Pues sobre la religión se apoyó el buen orden, sobre la buena fortuna, y así sucesivamente nacieron los acontecimientos felices de las empresas romanas. Porque para Machiavelli, cito, la observancia del culto divino es la razón de la grandeza de las repúblicas, mientras que el desprecio del mismo lo es de su ruina. Pero claro está, Numa Pompilio necesitó fundar tales preceptos sobre una ficción. Dice Maquiavelo, simuló tener relaciones con una ninfa, Egeria, quien le aconsejaba todo cuanto él debía de aconsejar al pueblo, y todo nacía del propósito de instaurar un orden nuevo e inusitado en aquella ciudad. Mas Numa dudaba de que su autoridad no bastase. De manera que el historiador Machiavelli ha realizado un trabajo doble. Por un lado, desenmascaró la mentira original, y por el otro demostró hasta qué punto la religión es un instrumentum regni imprescindible a la hora de fundar un Estado. Sus lectores sabemos ahora que en las cuestiones de Estado, tras las religiones se oculta con frecuencia la impostura, y que al mismo tiempo, si el orden instaurado es justo, su mantenimiento exige el culto de una devoción y de una piedad equivalentes al temor de Dios, pero tributadas en verdad a los principios de constitución de la República, merced a los cuales somos seres civiles. Sobre este descubrimiento, Machiavelli asentó su crítica radical contra la Iglesia de Roma, por cuanto, decía él, detrás de los infinitos inconvenientes y desórdenes que ella había provocado en Italia, se perdieron las virtudes que inculca la piedad, al punto de que la religión auténtica se extinguió y con ella la posibilidad del bien colectivo. En consecuencia, el procedimiento historiográfico concebido como desvelamiento, es decir, como búsqueda de la verdad compleja encerrada en los procesos sociales, desnuda la ficción a la par que comprende la naturaleza y los límites de su aplicación política.
Interrumpo aquí el recorrido que debiera de llevarnos, por supuesto, al ver un factum de Jean-Baptiste Vico y a Sobre la verdad y la mentira en un sentido no moral, un texto de Nietzsche de 1873, en el que él decía: ¿qué es la verdad? Una multitud móvil de metáforas, metonimias y antropomorfismos. En síntesis, una suma de relaciones humanas, poéticas y retóricamente intensificadas, transferidas, embellecidas, que tras un largo uso por parte de un pueblo parecen fijas, canónicas y vinculantes. Bueno, el extremo quizá de la postura platónica. En los 60, los escolares humanitatis creíamos sinceramente que había una verdad más allá de nuestra mente, que podía ser dialéctica, por supuesto, pero que lo era porque lo real material tenía esa organización de la tesis, la antítesis y su superación. En el presente, esos mismos escolares no debemos reunir el desafío nietzscheano. Es más, debemos aceptar que la verdad puede asumir la forma de una metáfora desgastada, y aun cuando nos resulte improbable una resolución tajante acerca de si la verdad se construye o se busca, el futuro habla de plantearse una y mil veces la cuestión. No obstante, por mi parte, me animo a sostener que si el riesgo paradójico del realismo es el alimento de una verdad relativa que funciona en última instancia a la manera de una ilusión ideológica, eso es un riesgo. El riesgo del constructivismo es lisa y llanamente la mentira. Éramos vecinos, tal es el título de la muestra urbana. La escritora Nelly Sachs, el compositor y pianista Ilya Berg, los pintores Ludwig Meiner y Lotte Larsenstein estuvieron entre esos exiliados forzosos. Me impresionó particularmente el álbum de la familia Landsberger, que es lo que ustedes ven allá arriba. Esa es la foto principal de este álbum que estaba desplegado en un cilindro de Wittenbergplatz. Sobre todo una imagen tomada en diciembre de 1938, antes de que el padre, Richard, tras su paso por el campo de Sachsenhausen, abandonase Alemania. Es el caballero, por supuesto, que está en la parte inferior derecha de la foto. Richard y su esposa Johanna se miran y sonríen en los extremos de un arco formado por los hijos Kurt, Inge y Gerd. Solo Gerd mira al padre y también sonríe con espontaneidad como signo inconsciente de cariño. Kurt dirige los ojos al fotógrafo y más allá, presiente, teme. Inge se conecta con su madre, es casi una réplica de ella, parece resignada. Todos exhiben algo que me extrañó ya en este momento, ¿no? Después de la noche de los cristales. Todos exhiben una dignidad y una elegancia en el vestir que no nos dejan atisbar la larga hostilidad que los acosa. Corbatas llevan los varones, peinados pulcros se han hecho las mujeres. Richard luce el pañuelo de rigor en el bolsillo superior del saco. La exposición me reinstaló en un consejo de Carlo Ginzburg sobre la necesidad de estudiar los retratos fotográficos del siglo XX en búsqueda de una verdad objetiva que se cuela y que es muy difícil encontrar entre los artilugios del artista operador de la máquina. En aquel julio de 2013 me hice de tiempo para analizar un poco mejor esta cuestión y me ocupé de unos papeles que me reservaba para estudiar en Buenos Aires. Se trataba de un corpus de fotos de víctimas del gran terror staliniano de 1937-38, publicado por Le Monde el 6 de marzo de 2013. ¿Sí? Esto era son estas fotos que están acá, parte, ¿sí? Voy a volver a eso. Y un libro de imágenes, eso que ustedes ven ahí, captadas por un artista polaco, un fotógrafo polaco, Tomasz Kiszny, entre 1998 y 2002 en los subterráneos de Moscú, Varsovia, Berlín, París y Nueva York. Los pasajeros. Un libro publicado por el instituto donde yo estaba trabajando en ese momento, en 2008, con una introducción excelente del director del instituto, Luca Giuliano. El fotógrafo había estado en ese instituto, como les decía, entre 2006 y 2007. Bueno, ¿qué relación tenía Kiszny con este archivo? Bueno,
Fue él el que reconstruyó este archivo. Fue a Moscú, trabajó allí y rescató estos retratos. Y reconstruyó hasta donde pudo las biografías hechas añicos de estas personas y las completó con fotos de los lugares de detención, del Gulag, de los sitios de eliminación de los prisioneros, inhumación o destrucción de sus restos. Bueno, voy a comenzar más bien por el libro. El libro que, como les decía, mereció un texto de Luca Giuliani, y estos textos me permito traducirlos porque me han sido de muchísima utilidad. Giuliani destaca que las imágenes de los pasajeros no solo implican un fotógrafo que se desplaza de un lado al otro del globo, sino que representan seres humanos en movimiento, en un tipo de tránsito que, no por ser habitual en las ciudades modernas, deja de poseer cualidades extrañas. Giuliani dice a propósito: los pasajeros de subte son una constelación colorida de individuos que se encuentran brevemente en la misma situación. Comparten un espacio apretado, pero de todos modos intentan mantener las distancias. No saludan cuando entran en el tren y tampoco dicen adiós cuando se bajan. El contacto visual intenso se considera invasivo. Los pasajeros no se familiarizan los unos con los otros, permanecen anónimos. Bueno, fin de la cita. Para sacar sus fotos, Kirchner hubo de quebrar esos hábitos del subte, e intentó establecer en principio algún tipo de comunicación simpática entre él y el pasajero que le interesaba retratar. Enseguida él se presentaba al interpelado, le explicaba en qué consistía su proyecto y mostraba algunas de sus fotografías ya capturadas. Los interlocutores perdían inmediatamente su anonimidad, su aislamiento, y desaparecía la indiferencia recíproca. Kirchner registraba los nombres y las ocupaciones de sus criaturas de arte, y así conseguía instalar una situación inesperada y estimulante en el subte. Dice Giuliani: fotógrafo y retratado crean un espacio en el que la distancia y la intimidad son principios compatibles en lugar de antitéticos, un pequeño milagro. Las personas capturadas por la cámara, dice Giuliani, devuelven la mirada de un fotógrafo desconocido que se les acercó de manera cautelosa y amigable, sin pisotear los límites de su privacidad. Sin embargo, estas imágenes no son idílicas en absoluto. Muchas muestran caras tristes, pero en ninguna de ellas el fotógrafo ha proyectado la duda más mínima, dice Giuliani, acerca de la dignidad humana de cada retratado. Las fotos de Kirchner poseen algo reconfortante y liberador. La vida de estos individuos continúa. Todos están en movimiento. El propio Giuliani conocía muy bien el otro proyecto de Kirchner, el referido a las víctimas de las purgas soviéticas a finales de los 30, y puede confrontar las fotos de los prisioneros con las de los seres libres, pasajeros del subte. Paso entonces a este lote. Son las efigies de los detenidos por orden del régimen de Stalin momentos antes de ser juzgados y en la casi totalidad de los casos condenados a muerte. Giuliani escribe: las fotografías de la represión estatal muestran personas que están completamente a merced de una fuerza exterior y que pueden anticipar su propia muerte violenta. Su culpabilidad se tiene por establecida y nadie en la prisión se ocupa de la dignidad, de su dignidad o de su futuro. Bueno, yo tengo identificados a partir del trabajo de Kirchner a cada uno de ellos. No me voy a detener, eso sería muy largo. Creo que hay aquí un brigadista de Kolhoz, un filólogo jubilado, un campesino condenado al exilio, luego obrero en Moscú, un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa, un cerrajero, un jefe de seguridad en el Kremlin, un director adjunto de establecimientos azucareros, una profesora de geografía, una traductora de prensa, un jefe de la Oficina de Códigos Secretos y de Criptografía de la NKVD, un miembro del Partido Comunista y de la Alta Corte de Justicia. Hay un estudiante de historia, esto es simple,
ese muchachito, ¿no? Un estudiante de historia en la Universidad de Moscú, de 19 años. Hay un peón de granja, de 17, y están los sempiternos loquitos en Cristo, ese epítome del pueblo ruso y sus sufrimientos, ¿no? El número 20 es un aldeano semianalfabeto, carpintero en la fábrica de cartones de Sviblovo, y Marfa, la mujer que está al final, una aldeana semianalfabeta, campesina jubilada. ¿De qué se trataba? ¿Solo de fotos sacadas con fines de identificación de los detenidos y sentenciados? ¿Alguien revisaba a posteriori esos retratos? ¿Beria, el mismísimo Stalin? No lo sabemos. Pero es verdad lo dicho por Giuliani. Nadie, ni los propios retratados, se ocupaban ya de su futuro. Pero la dignidad, a pesar de que nadie se ocupara de ellas, la dignidad se impone a cualquier observador que los mire, merced a la mirada que les es devuelta. Y acá aparece eso a lo que me exhortaba a buscar Ginsburg, ¿no? Que es este vislumbre de lo real inmediato, más allá de la voluntad del fotógrafo. En estos casos, indudablemente tenía fines identificatorios o dice llanamente denigratorios del retratado. Las reflexiones de Giuliani me resultaron preciosas para comprender por qué, fíjense, este es un caso muy particular, a pesar de la complicidad de quienes capturaron las imágenes con el poder que destruía a esos seres humanos, las fotos de las judías eslovacas y húngaras en el bosque de abedules de Birkenau, tomadas por dos fotógrafos de las SS, Walter y Hoffman de las SS, que siempre trataban de denigrar a los judíos que fotografiaban. Sin embargo, estos son documentos de la más alta dignidad humana. Esta es la foto 183 de un álbum muy famoso que rescató con riesgo de su propia vida Lily Jacob. Y bueno, actualmente se ha podido identificar con nombre y apellido a prácticamente todas las personas que están en el primer plano. Eso es algo que a veces perdemos de vista con estos terribles procesos de masacres masivas, enormes, de tratar de identificar quiénes son estas personas, cosa que en cambio ha sido un esfuerzo permanente, en el caso de los desaparecidos argentinos, están las fotos y su identificación. Y eso es algo que ahora procura hacerse con estas fotos atroces de Auschwitz. Yo solo nada más les señalo a la niña que se llama Gerti Mermerstein, nació en Mukachevo y observa a la cámara con el miedo paralizante que solo una niña puede sentir. 70 años más tarde acogemos y cumplimos, algo desesperados, su pedido de poder seguir en movimiento. Por eso es que esta cuestión del seguir en movimiento me parece que debiera impulsarnos a una identificación, a una detección de esta humanidad en movimiento. En mi caso, las traigo acá a colación algunas fotos que yo mismo he tomado en la playa, en una playa africana, cerca de Dakar, donde lo más atractivo de todo es que esta era una humanidad en movimiento perpetuo, ¿no? Cargado de felicidad y de alegría. Por ejemplo, esta toma que hice en una playa senegalesa. Pero yo quisiera mostrarles para mejor, me parece, a ver cómo salgo con el eso, ¿no? Ahí. Quiero mostrarles un caso de qué queremos decir con esto de Giuliani, me permito traerlo a Giuliani en relación con yo mismo, con esta cuestión de captación del ser en movimiento, ¿no? Esta es una película, ustedes saben que el equipo de los Lumière recorrió el mundo de 1895 a 1906 y filmaron más de 1.300
súper cortos, duran segundos. Eso todo se encuentra en un archivo en el Museo Lumière en Lyon, que francamente es un lugar bendito, es un lugar para ir a visitar. Y uno tiene a su disposición el poder ver lo que uno elija de esos 1.300 cortísimos metrajes. Bueno, este es el que yo he elegido, por lo mucho que me ha impresionado. Es una película rodada por uno de los miembros, Gabriel Vert, que viajó a Vietnam en 1900 y en la aldea de Namo filmó eso. A ver. Son 42 segundos, nada más. Es la niña que se apodera de la cámara, que es curiosa, quiere ver de qué se trata, qué es eso, ¿no? Querían filmar al palanquín, pero finalmente es ella, ¿no? Que corre tras la cámara. Ahí está, ahí reaparece, mírenla. Esta humanidad en movimiento. Creo que es uno de los mejores ejemplos de lo que la humanidad puede ser. Bueno, entonces vuelvo ahora, ya termino. No. Perdón. Acá era. No. Perdonen. ¿Dónde están acá? Disculpen. Torpeza. Estar en movimiento. Me impresionó esto, la salida de la playa, esta playa en Senegal. Había una playa, una familia en la playa que se subió al auto y en el auto llevaban las cabras, ¿sí? También ellas en movimiento, ¿no? Como participando de esta fiesta de lo humano. Bueno, pero aquí viene, bueno, estos ejemplos, tanto lo de las playas de Dakar como la película rodada por Gabriel Vert, las tomo del horizonte afroasiático por una interferencia que ya mismo mencionaré, que es una frase de la Kula Barthes en La Fiction du Politique, Heidegger, l'art et la politique, libro publicado en 1987. Esta frase, les juro, fue el equivalente de una trompada que recibí en la cara en pleno proceso de repensar el papel de las humanidades en el futuro inmediato. Tenía una cita, es una cita que me llevó a Levi Strauss. Y la cita de Levi Strauss que yo iba a encadenar a esta otra era la misma que presentó Néstor García Canclini el lunes. Así que bueno, estábamos en mucha sintonía. Pero por suerte he podido encontrar otra equivalente. No quería repetir esa maravillosa cita del final de Tristes Trópicos. Bueno, pero ¿cuál es la frase de la Kula Barthes que desencadena la cuestión? Dice la Kula Barthes: el nazismo es un humanismo en la medida en que descansa sobre una determinación de la humanitas demasiado poderosa. ¡Wow! Bueno, claro, aquí se nos aparece una cita también de Claude Lévi-Strauss. Perdón, voy a... ¿Cómo es acá? Aquí. Para ampliar esto. Ahí va. En un artículo... es una cita devastadora para nosotros, por cuanto va mucho más allá de la cita que trajo a colación de Néstor, en el sentido de que coloca nuestra más cara tradición, la del humanismo, en el estrado de los criminales. En un artículo de Le Monde de 21 de enero de 1979, Lévi-Strauss decía lo siguiente: el humanismo, salido de la tradición judeocristiana del Renacimiento y del cartesianismo, está involucrado en todas las tragedias que hemos vivido,
En principio con el colonialismo, luego con el fascismo, por último con los campos de exterminio. Este conjunto de catástrofes, sigo con Levi-Strauss, o citándolo o parafraseando, no se inscribe en una oposición o contradicción respecto del pretendido humanismo bajo la forma en que nosotros lo practicamos desde hace varios siglos, sino que es casi su prolongación natural, al punto de preocuparse del hombre como tal y hacer de él el valor más sagrado, implicaría inevitablemente, debido a una monstruosa dialéctica de las luces, conducir a la humanidad a oprimirse a sí misma, abrirle el camino de la autopresión y la autoexplotación, precisamente porque el hombre occidental, hoy, eso decía Levi-Strauss en 1979, nosotros hoy probablemente pusiéramos allí el varón blanco burgués capitalista, al arrogarse el derecho de separar radicalmente la humanidad de la animalidad, abrió un ciclo maldito que haría retroceder sin pausa la frontera de la humanidad. Apartaría a los seres humanos de otros seres humanos y reivindicaría en provecho de minorías siempre más restringidas el privilegio del humanismo, corrompido inmediatamente después de haber nacido. ¡Buah! Tenemos que elaborar esto, ¿no? Bueno, aquí pretendo terminar, en esta apelación paradójica, a romper ya los cercos de nuestras humanidades para convertirlas en algo nuevo, quizá desconocido hasta hoy en la historia del pensamiento occidental, pero que está presente sin lugar a duda en la tradición indostánica y en la historia de Genji, escrita por la dama Murasaki en los años 1000-1002 de nuestra era. Aquí nos salen al paso las ideas de Philippe Descola, discípulo de Levi-Strauss. Descola ha señalado 4 regímenes ontológicos en los que la historia colocó a las relaciones entre el ser humano y la naturaleza: el animismo, el totemismo, el analogismo y el naturalismo. Este último, el naturalismo, el más reciente, como régimen ontológico, elaborado en Europa a partir de la revolución científica del siglo XVII y hegemónico en el mundo entero hasta finales del XX, produjo una tragedia sin paralelo en la evolución de la humanidad. Por un lado, llevó el conocimiento de la naturaleza, de la psique y del poder transformador de la criatura humana a extremos ni siquiera vislumbrados de los milenios pasados. Por el otro, provocó la catástrofe civilizatoria y ecológica en ciernes aparentemente indetenible. Junto a Nicolás Kwiatkowski pretendemos ocuparnos del asunto a través del sesgo de una historia natural y simbólica de los elefantes. Hemos llegado al momento en que durante la segunda mitad del siglo XIX, al socaire de la expansión africana del capitalismo y de su forma más devastadora, el colonialismo, el comercio de marfil se convirtió en el motor perverso de la incorporación del África subsahariana a la economía mundial. Aquí tienen ustedes estas fotos captadas sobre todo en África Central y en el Congo, ¿no? Masacres de seres humanos y masacres de animales, en particular de elefantes, han sido concomitantes en un grado tal que nunca hubiéramos sospechado. Por eso me permito imaginar para las humanidades del porvenir, a ver si hay algo. Aquí está este bellísimo, el Satao, ¿no? El rey de los elefantes, hasta 2015. En 2015 fue asesinado y mutilado en un parque nacional y protegido de Kenia. Pero me permito imaginar para las humanidades del porvenir una suerte de humanimalismo, humaninaturalismo, que habría de ser transhumanista, no posthumanista, transhumanista, de seguro, racional, pero sobrecargado de emoción necesariamente, como preludio de muchas reconciliaciones. Naturaleza-cultura, femenino-masculino, animal-humano. Bueno, pero para terminar, más que el mundo de las imágenes, prefiero el de las palabras a la hora de especular sobre el mecanismo de una reconciliación. Es un poema extraño,
un poema de Manuel Machado, a la memoria de su hermano y de su madre, fallecidos en Francia y sepultados en Collioure a muy pocos días de huir de España en marzo de 1939. Y digo que es extraño porque ustedes saben que Antonio y Manuel estuvieron en bandos distintos durante la Guerra Civil. Antonio claramente republicano, Manuel Machado del lado de la revuelta, del levantamiento de Franco. Sin embargo, bueno, luego Manuel Machado va a abandonar esta postura, pero todavía en 1939 era la de él. Y entonces viajó a Francia a rendir tributo fúnebre a su madre y a su hermano para buscar una reconciliación quizá imposible, una reconciliación que él vuelca en este poema, que seguramente lo conocen porque es muy, muy famoso. El poema es un bajo continuo de un verso de Antonio Machado. Y dice: chopos del camino blanco, álamos de la ribera. Ese es el verso de Antonio. Chopos del camino blanco, álamos de la ribera. ¿Qué tiene este verso, madre, que de ternura me llena? Que no lo puedo decir sin que el corazón me duela. Chopos del camino blanco, álamos de la ribera, que tienen madre, que tienen estas palabras que suenan tan adentro de mi pecho y tan lejos y tan cerca. Chopos del camino blanco, álamos de la ribera, ¿qué dicen sin decir nada, sin contar nada? ¿Qué cuentan de estas palabras sencillas? ¿Qué puso Antonio en las letras? Chopos del camino blanco, álamos de la ribera, cuando en mis labios las tomo y hasta mis oídos llegan, ¿por qué lloro sin consuelo? ¿Y por qué lloro sin pena? Chopos del camino blanco, álamos de la ribera. Muchas gracias por la atención. De este modo damos por concluida la ceremonia de entrega del título de doctor honoris causa al doctor José Emilio Mburucua. Por la presencia y atención de todos ustedes, muchísimas gracias. Buenas noches.